Hola, ¿cómo están? Feliz tarde, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de América es Noticia. Estamos ya con nuestra emisión número 967. Me dan un segundo, voy a tomar algo rápido. Hoy continuamos con este recorrido informativo. Estoy transmitiendo el día de hoy tanto para el Instagram Live como para el Facebook Live. Quiero pedirles que me dejen saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video. Y la razón fundamental es porque estoy probando estos micrófonos que están viendo en pantalla para que les pueda llegar de mejor manera la transmisión el día de hoy. Gustavo dice: saludos Vladimir, un abrazo desde Sarasota, Florida. Me gusta mucho tu programa, muchísimas gracias, hermano. Cuéntenme de dónde se están conectando, déjenme saber, mientras pues por supuesto tenemos la oportunidad de invitar a otras personas y a otros amigos a que se incorporen con nosotros el día de hoy. Lo comentaba un poco más temprano, diría hace unos minutos. Vamos a estar hablando del inicio de la operación antidrogas más grande del occidente, más grande de nuestro continente. Importantísimo lo que ha ocurrido en estas últimas horas con Estados Unidos, en esta última semana con Estados Unidos, y por supuesto es parte de lo que vamos a estar comentando el día de hoy. A ustedes que están conectados en el Facebook Live, déjenme saber también, por favor, si les está llegando de manera correcta el audio y el video. Estamos, por supuesto, transmitiendo de casa, respetando la cuarentena, así que quiero que me apoyen también compartiendo el programa de hoy. Nos saludan desde Pampatar en Margarita, desde Ciudad Guayana, creo que por allí es de Nueva York. Por cierto, lo que está pasando, Oscar, en Nueva York, muy serio, muy lamentable, muy triste. Tuve oportunidad de ver estos videos en los cuales hay unos camiones cava, es decir, unos camiones refrigerados donde están recibiendo los cadáveres de los miles ya de muertos que hay solamente en Nueva York. Mi queridísima Lina Escobar por allí desde Orlando nos manda saludos de Caracas, Washington DC, desde Madrid, desde Atlanta, bueno, de muchísimos lugares. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña actualización rápidamente con el tema del coronavirus y luego nos vamos ya al tema principal, que sé que está muy pendientes con el asunto de Venezuela. Lo primero, globalmente ya hemos llegado a la cifra del 1.000.000 de personas que han sido, no que han sido infectadas, sino que han sido diagnosticadas, que han sido confirmado el diagnóstico en estas personas. ¿Qué significa esto? Pues que al menos se pudiese hablar de entre 4 y 5 millones de personas en total, tomando en cuenta que por cada una persona que ha sido diagnosticada hay al menos 3 que ni siquiera han sido diagnosticadas. Nos dicen, se escucha perfecto, el Tungo Abreu, María Estrella Méndez también, Margarita Montero, gracias por estar allí, qué bueno que están conectados, y por supuesto a ustedes que están allí en el Instagram Live. Entonces, 1.000.000 de personas confirmadas que tienen el coronavirus en este momento. Se han recuperado de ese millón solamente unas 200.000 personas en promedio, y han muerto ya al cierre de la emisión del día de hoy confirmados, han muerto 51.589 personas. ¿Cuánto significa esto en porcentaje? Porque originalmente sabíamos que el coronavirus, en términos de riesgo de muerte, se hablaba de un porcentaje de aproximadamente 2 puntos. Sin embargo, globalmente ha subido la cifra a 5 puntos porcentuales, 5.13% el promedio de personas que fallecen del total de las que están contagiadas. Acá en los Estados Unidos está pasando un fenómeno importantísimo y muy lamentable, muy peligroso. Entender que ya tenemos 238.093 personas contagiadas, tenemos ya casi 6.000 personas que han fallecido a causa del coronavirus, y la media de muertes baja a 2.4%, un poco más parecido a lo que ya se había hablado originalmente sobre los índices de defunción. En Italia la realidad es totalmente distinta, seguramente tendremos algunas personas conectándose desde Italia. Déjenos conocer cómo se encuentran y cómo están viviendo esta desgracia y esta situación con la cuarentena. El caso de Italia, 115.242 personas, han muerto casi 14.000 personas en Italia, y el índice, el porcentaje de muertos por cada por contagio asciende al 12.07%, es decir, el 12% de los contagiados en Italia
pues triste y desgraciadamente fallecen. En España no está muy lejos la realidad. En España el porcentaje de muertes está calculado más o menos en el 9%. Ya han muerto más de 10.000 personas, muy similar a lo que se maneja hoy día en Italia. En España han muerto 10.096 personas y de un total de 110.234 infectados. En China, la gran mentira, aquí hay que coincidir, creo que todos lo hacemos, China ha mentido. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero sin duda alguna ha mentido. No solamente ha mentido, sino que comienza a levantar muchísimas teorías, entre ellas el tema económico, el tema de la guerra económica. Hemos visto cómo, por ejemplo, los principales mercados bursátiles del mundo se vinieron abajo. Qué casualidad que la bolsa de Beijing no se vio afectada. China como tal no se vio afectada. Y para una población de poco más de 1.370 millones de habitantes, pues pareciera inverosímil que solamente se hayan enfermado 81.000 personas y solamente hayan fallecido 3.300 personas. En el caso de China, aunque han salido a anunciar que hubo 40 casos más de contagio, muchísimas sospechas en torno a este tema. Alemania se lleva, para mí, el premio de la Europa Occidental, porque aunque Alemania está de cuarta en nivel de contagio, son 84.000 personas las que están contagiadas en Alemania. A ver si alguien está conectado en Alemania y nos puede compartir. Aunque hay 84.000, solamente han muerto 1.000 personas. Esto equivale al 1.29%. ¿Qué significa esto? Pues que Alemania ha hecho una gestión en términos de salud muchísimo, por mucho mejor a las que han hecho en Italia, en España y acá en los Estados Unidos. Por cierto, hay una investigación que ha sido publicada por los principales medios de comunicación internacionales que indica que China pudo haber ocultado al menos 40.000 defunciones a causa del coronavirus. Esta es la investigación que ha sido publicada en distintos lugares, entre ellos Infobae, Washington Post, entre otros. Mike Pence, por ejemplo, ha cuestionado, recordemos que Mike Pence es el vicepresidente de los Estados Unidos, ha cuestionado la transparencia de China sobre el coronavirus. Ha dicho que el Partido Comunista Chino le mintió a la comunidad internacional. Y dice que estaría mejor, el mundo estaría mejor si China hubiese sido más transparente con sus declaraciones y con su información, incluso más oportunos. Sabemos que hay cosas detrás que no conocemos. Les he dicho el tema de la guerra económica, los mercados bursátiles cayeron menos el de China y Estados Unidos, como les digo, cree que China mintió en el balance de víctimas. Ahora bien, para los que se encuentran en Estados Unidos, no quiero hacer este ejercicio para quienes están en Italia o en España. Si me lo piden, lo voy a hacer. No lo quiero hacer porque me imagino lo dramático que puede significar este ejercicio. Las estimaciones indican que acá en Estados Unidos pudieran morir entre 100.000 y 240.000 personas en no más de 3-4 meses a causa del coronavirus. Bajo ese principio decidí hacer una regla matemática para determinar cuántas personas estarían contagiadas para morir tanto bajo el porcentaje actual que equivale al 2.4%. Bueno, resulta que bajo el porcentaje de defunciones a causa del coronavirus acá en Estados Unidos, para que mueran 240.000 personas tienen que haberse contagiado al menos 10 millones de personas. Así que aquellos que se encuentran acá en Estados Unidos y creen, bueno, no, definitivamente no estamos corriendo riesgo, aquí es muy difícil que a mí se me pueda pegar el coronavirus. No, sí, créame, son 10 millones de personas y dentro de esas 10 millones de personas pudieses estar tú o pudiese estar yo. Así que les quiero pedir que tomen las precauciones correspondientes. Bien, bueno, este era el ejercicio original. Por ahí nos dice Luz María Chao dice: buenas noches, Vladimir, quédate en casa. Tani dice: saludos de Miami, gracias por tu objetiva información. Gracias a ustedes. María Angélica dice: algo de esperar de los comunistas chinos. Willy también dice: extraño que Rusia no tiene casos de coronavirus. Marlo dice también: pero es que los alemanes tienen totalmente otro comportamiento social. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. También les pido disculpas que por ahí se me fue la cámara del Facebook Live. Estoy aquí improvisando un trípode como lo están viendo. Pero bueno, ahora sí vamos a prepararnos para entrar a la discusión fuerte que ustedes han estado esperando. Vámonos con Venezuela. Lo primero que hay que reconocer es que en términos de cronología, Estados Unidos de la noche a la mañana, no sé si la manera correcta de decirlo, déjenme que voy a acomodar rápidamente la cámara, pero de la noche a la mañana
Un segundito, que estuve a punto de tumbar la transmisión por error. Pero en una semana ha movido sus teclas, sus fichas, con tal contundencia que el Estado venezolano, ahora sí lo podemos decir, se las está viendo muy feas. Y que conste que yo no soy de aquellos que siempre opina de una manera o siempre opina de otra. Cuando tengo que ir en contra o a favor, lo hago. Por ejemplo, para mí el bloqueo del pasado 5 de agosto, el bloqueo de Estados Unidos, el pasado 5 de agosto, no sirvió para absolutamente nada. Y la razón por la cual no sirvió para absolutamente nada se las voy a dar a continuación para los que no me han escuchado hablando de esto con anteriores oportunidades. Venezuela hace rato que no vive del petróleo. ¿Y por qué? No porque estos tipos hayan desarrollado necesariamente una industria legal para reemplazar el petróleo por otros medios de producción y de generación de riqueza. No viven del petróleo porque destruyeron la industria petrolera. Porque la industria petrolera fue la gallina de los huevos de oro, la vaca que ordeñaron y que dejaron morir. No le daban alimento, no le daban agua, no la cuidaban, la ordeñaban y el dinero ni siquiera iba a parar al país, sino que iba a parar a los bolsillos de los narcocorruptos, porque al fin y al cabo aquel que no es narcotraficante, pero que ha apoyado al régimen a través de la corrupción, bueno, por reo por fa termina apoyando el narcotráfico del régimen de Maduro. Entonces, ese bloqueo no sirvió. Y la razón fundamental es porque el Estado criminal venezolano entendió que tenía que crearse una vía paralela, una vía alternativa, una vía tal cual como si fuera un mercado paralelo, para generar riquezas que no fuesen auditables, que no se pudiesen controlar, que no se pudiese hablar ni siquiera de ellas. Y con ese dinero, pues, por debajo de la mesa, seguir controlando el país. ¿Cómo? Le pago a los colectivos, le pago protección a los grupos terroristas, le mantengo los acuerdos con el ELN, que son grupos terroristas, FARC, que son grupos terroristas, Hezbollah, entre otros, y además financio la creación de una industria que tiene básicamente 3 elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con con el tránsito, con la distribución de droga internacionalmente, porque lo que sí es cierto es que Venezuela no produce la cantidad suficiente de droga como para poder competir con Colombia. Eso siempre ha sido cierto, aunque se ha incrementado. También hay que reconocer que Iván Duque, cuando recibe la presidencia de manos de Santos, pues recibió una Colombia con más de 200.000 hectáreas de droga cultivable. Pero aunque Venezuela no sea productora, digamos, en términos de competitividad, pues se ha encargado, ha desarrollado un nicho de mercado que no es otro que distribuir la droga tanto por el Caribe como por el Pacífico. Sé que me van a decir qué barbaridad estás diciendo, si Venezuela no tiene salida al Pacífico. Usted tiene razón, pero eso no significa que no lo pueda hacer, porque Venezuela se ha encargado de utilizar embarcaciones, aeronaves y acuáticas para distribuir droga, pasándola principalmente por Centroamérica, pero bajo el dominio, bajo el mando del Estado criminal venezolano. Y entonces, una vez que llegan a Centroamérica, o suben por el Caribe o suben por el Pacífico, pero últimamente sigue siendo el Estado criminal quien ha venido coordinando muy buena parte de la tajada del narcotráfico internacional. Algunos hablan de 10%, otros hablan de 20%, otros hablan de 30%, pero de cualquier manera es una cantidad enorme de recursos que van a parar, que es lo más peligroso de todo, porque el narcotráfico per se ya es lo suficientemente peligroso, pero cuando ahora entendemos que es un Estado el que ha entendido que la manera de dinamizar la economía del país para mantenerse es el narcotráfico, pues eso lo hace mucho más peligroso, porque es un Estado capaz de hacer lo que le venga en gana o lo que necesite para poder mantenerse en el poder. Entonces, de allí la razón fundamental por la cual Estados Unidos, a través del Comando Sur y a través de la Armada de Estados Unidos, ha iniciado lo que ellos han denominado la operación antidrogas más grande de Occidente. Y por supuesto les quiero pedir a ustedes que compartan con nosotros sus opiniones en torno a este tema que estamos discutiendo el día de hoy. Entonces les decía, a ver si ustedes están de acuerdo o no,
En una semana, ¿qué hemos vivido? Número 1, se ha ofrecido recompensa por la cabeza de Maduro y de otros 13 cabecillas del Estado criminal, específicamente el Cartel de los Soles. Les cuento algo. La cosa es tan seria que una de mis fuentes me escribió hablándome de un grupo de personas de venezolanos que eran considerados bolichicos, que eran corruptos y que estaban blanqueando capitales acá en Estados Unidos. Y una de las recomendaciones, al preguntarle a las autoridades de Estados Unidos, es que escribieran a un correo que ha sido habilitado para poder entregar información confidencial. Que por cierto les quiero decir, a aquellos que quieran entregar información confidencial, me la pueden entregar a mí, pero como yo no soy autoridad de Estados Unidos, si ustedes quieren la información del correo, yo luego se la puedo dar si me escribe en privado. Bueno, pues el correo está justamente nombrado como Cartel de los Soles, para que tengamos una idea de hasta dónde llega la cosa. Pero bueno, les comento, se ofrece la recompensa por la cabeza de Maduro y de Cabello. 15 millones Maduro, 10 millones Cabello. Número 2, se le da un ultimátum con el plan de la transición para la democratización de Venezuela. Y ese plan lo discutimos aquí hace apenas 2 días. Ayer no pude porque estaba enfermo, pero la realidad es que hace 2 días lo discutimos. Si ustedes quieren que vuelva a repetir los 13 puntos del plan de la transición para la democratización de Venezuela, que no es propuesto por la Asamblea, ni por la coalición, ni por un político determinado, es por el gobierno de Estados Unidos, déjenmelo saber, saco los papeles y le entramos otra vez a discutir este tema. Pero entonces, se ofrece el precio por la cabeza, se le da un ultimátum para que se rinda. Y no solamente se quedan allí, sino que se inician operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico. Señores, tenemos rato diciéndolo. No hay posibilidad de que el Estado criminal caiga si no hay una amenaza creíble, si no hay una inminencia. ¿Ustedes qué creen? Que se les acercan estos barcos mucho más, que comienzan a sobrevolar aviones de guerra o incluso se comienzan a utilizar drones no tripulados. ¿Ustedes creen que van a inmolarse los miembros del Estado criminal? Ustedes ven a Cabello, ustedes ven a Vladimir Padrino López, ustedes ven a los hermanos Rodríguez, ustedes ven a Maduro inmolándose con una AK-47 atrincherados en Miraflores. Por supuesto que no. Es que ni siquiera lo hizo Chávez en su oportunidad, que era un conflicto interno. Imagínense ahora qué es lo que haría un cobarde como Maduro, como Cabello, como Cilia, como todos los demás. Entonces, la amenaza probable, pues ya llegó. ¿Cuánto tiempo teníamos nosotros diciendo tiene que llegar, tiene que presentarse? Y no estoy diciendo, para los que dicen, pero es que Vladimir está creyendo que es que van a invadir. Yo no estoy diciendo que van a invadir. Yo lo que estoy diciendo es que cada vez están más cerca y están presionando con más fuerza a Venezuela. Y algo que criticaba era que la presión en contra del Estado criminal venezolano solamente era política y diplomática. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no estamos hablando ni con políticos ni con diplomáticos. Estamos hablando con criminales violadores sistemáticos de los derechos humanos, y esos violadores sistemáticos de los derechos humanos no les importa lo que se haga política o diplomáticamente. No les importa cuánta sanción se imponga. No les importa que no lo dejan salir a ningún lado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque entienden que tienen un país lo suficientemente grande y robusto como para quedarse allí per seculum seculorum. Es decir, permanentemente, para siempre. Pero cuando esa amenaza sí deja de ser política y diplomática, otro gallo canta. ¿Y por qué otro gallo canta? Porque es que si Estados Unidos ha entrado a sus anchas en el Medio Oriente y ha hecho lo que ha hecho en el Medio Oriente, si Donald Trump reactivó la doctrina Monroe y se han venido, porque eso es cierto, yo creo que en Venezuela, el caso de Estados Unidos con Venezuela es muy parecido al que, y es triste esta comparación, al que aplicó Chávez con los venezolanos. A nosotros nos metieron una olla caliente, tibia al principio, y cual langosta, nos fueron subiendo la temperatura y nos fueron cociendo a fuego lento. ¿O me equivoco? A fuego lento. Y cuando nos dimos cuenta, ya no podíamos mover ni los pies, ni las manos. Casi que no podíamos mover ni siquiera el cuerpo. En el caso
de las acciones de Estados Unidos para bien en contra del Estado criminal venezolano ha sido similar. Poco a poco, quisiéramos que fuese más rápidas, pero se ha venido escalando el conflicto, incrementando la presión, quedando a un lado el tema político, quedando a un lado el tema diplomático, para entrar ahora sí en el tema bélico. Y por ahí mi querida Lina decía: cortar el narcotráfico asfixia a la dictadura porque le quita lo que lo sostiene, el narcogobierno. Les voy a contar algo, y lo he dicho acá, para los que me han seguido hace mucho tiempo lo saben. Les decía, la única manera, verdadera manera de evitar que el Estado criminal continúe, o la principal, es cerrarle el grifo, el chorro, la llave de dinero. Y la llave de dinero no a través del petróleo, porque me decían, bueno, cuando Estados Unidos deje de comprarle petróleo a Venezuela o que imponga estas sanciones para que no se pueda comercializar el petróleo, se acabó el Estado criminal. No, porque es que a Venezuela no le interesa vender un barril de petróleo, mucho menos ahora. Los tipos se siguen burlando mientras un barril de petróleo te está costando ahorita $40, por decir un número, no sé cuánto está ahora, dígame si tienen la información precisa, pues te sacan el equivalente en droga o en oro y sacan, no sé, 500,000 veces más del valor nominal del barril del petróleo. Entonces les decía, la manera efectiva es un bloqueo total. Pero el bloqueo total, ¿de qué manera? Nosotros necesitamos atacar todas las fuentes de financiamiento ilegales que tiene el Estado criminal, porque las legales ya están bloqueadas, pero ilegales por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre. Nada más entre Colombia y Venezuela hay 2.200 kilómetros de frontera. ¿Cómo hacemos para abordar este tema? Bueno, resulta que esta operación, insisto, operación antidrogas más grande de Occidente, cuenta con 22 países aliados. No es que es el Comando Sur que está allá en Miami, no es que es la Armada de Estados Unidos sola, no es que son 22 países. Entonces el escenario cambia, porque cuando a ti ya no te llega el flujo de capitales o de dinero mal habido a propósito del narcotráfico, de la venta de oro, ¿cómo te financias? ¿Cómo le pagas a los colectivos? ¿Cómo le pagas a los grupos terroristas que te han cuidado las espaldas? ¿Cómo mantienes el control social? Porque lo que sí es cierto es que el control social sigue siendo un elemento fundamental del Estado criminal. Es decir, yo te doy la caja de comida, tú no puedes levantar la voz, tú no puedes levantar la mirada, tienes que estar arrodillado, tienes que estar postrado. Entonces el Estado criminal se las está viendo feas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y ahora desde el punto de vista militar. Metiendo en el saco también lo que ha significado este plan propuesto por Estados Unidos, en el cual le habla a los militares, principio de la Realpolitik, como les he dicho, hey, usted se queda aquí gobernando, después vemos cómo hacemos, pero se queda acá, aún sabiendo que son criminales de guerra también, que son criminales violadores de derechos humanos. Por allí nos dice nuestra querida Arsenia Prieto, dice, pero eso era al principio cuando estaba Chávez, pero ahora lo que hace falta es acabarlos. Yo creo que eso será lo que va a suceder. Miriam nos saluda también desde Lara. Voy a incorporar comentarios. Willy dice, bueno, voy a comentarlo porque lo está escribiendo y que muera el que tenga que morir, pero entren de una, porque si así más morirán más personas de hambre. Yo creo que ni siquiera van a tener que entrar a Venezuela. Yo les soy sincero. Creo que se están haciendo las movidas, se están generando las movidas necesarias, el movimiento necesario como para que la intervención que se dé, que puede ser solamente interna, porque hay grupos expertos dentro del país que pudieran actuar, sea limpia, sea pulcra, sea completamente estéril y ni nos enteremos. Esto no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones y por lo que veo no será la última. Vamos a ver qué ocurre. Nos dice también, sí es cierto, pero acá los que estamos sufriendo todo eso es el pueblo, eso es correcto. Ellos están muy bien, gracias, disfrutando de todo lo que han robado, de acuerdo. Omar lo dice, los intereses de Estados Unidos son grandes también. Esa gente no conviene en Venezuela bajo ninguna circunstancia. Haisel Zapata nos dice, es que se sabe a legua
que usan la droga para sobrevivir. Juan Carlos dice, los americanos rodearon a Panamá durante 6 semanas antes de entrar a buscar al dictador Noriega, así que debemos tener paciencia. Lo de ayer es un ultimátum, estoy totalmente de acuerdo contigo. Benelibre nos dice, no solo los generales desde capitanes hacia arriba están metidos hace rato en narcotráfico. Willy también nos dice, si le cortan los servicios el pueblo se sigue, sigue afectado, para decir algo. Por ahí nos dicen, wow, 25, 15 dólares el barril, 26 dólares el barril, dramático lo que está pasando hoy día con el tema del petróleo. Nos dice, ¿crees que en cuánto tiempo se puede ver el resultado positivo? No hay manera de medir en tiempo. Yo siempre lo he explicado en todos lados. Recuerdo que con Bailey lo expliqué un buen rato la última vez que estuve en su programa. Yo decía, y no es mi teoría, por supuesto, simplemente la tomo. En la política, en los gobiernos, sean dictatoriales o no, el tiempo es elástico. ¿Por qué el tiempo es elástico y no es estático? Porque hay variables que lo afectan positivo o negativamente. En el caso del Estado criminal venezolano no podemos decir, bueno, como ya está las tropas, la armada a tantas millas náuticas de Venezuela, en 6 semanas ya está listo. No necesariamente. La particularidad del momento hace que entendamos que las cosas varían, así que no podemos decir tiempo, porque además no lo sabemos. No hay manera de saberlo. Ojalá y no sigamos sufriendo más de lo que hasta ahora hemos tenido. Nos saluda Olga. Jonathan dice, excelente programa, muy profesional. Muchísimas gracias, Jonathan, como siempre allí apoyándonos. Gabriel dice, necesario eliminar a la Guardia Nacional y a la mayoría de la Fuerza Armada o Cuerpos Armados, que yo creo que aquí tiene que haber una refundación completa del cuerpo militar venezolano. No hay otra opción. Armando dice, habla de los puntos a los que te referiste anteriormente. Lo hablo al final, Armando, te prometo que lo voy a comentar. Gabriel dice, 3 dólares el litro de gasolina en Barinas, Venezuela, bajo presupuesto por los revendedores de la Guardia Nacional. Ok, sigo adelante. El propio Comando Sur y el propio secretario de Defensa han dicho 3 palabras claves. Nosotros estamos listos. ¿Y listos cómo? Han enviado destructores adicionales de la Armada, entre ellos el USS Detroit. Vayan y busquen qué hace el USS Detroit para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Destructores de la Armada, barcos de combate, aviones, helicópteros y guardacostas que están dando vuelta por todo el Caribe, o por buena parte del Caribe, principalmente enfocados con el tema de Venezuela, no lo único, por cierto, y por el lado de Colombia. Es una operación con más de 22 naciones asociadas que procuran lo siguiente: vigilancia, interrupción e incautación de droga. Insistimos, importantísimo esto. El objetivo fundamental es cortar el flujo de dinero que ingresa a Venezuela por concepto de droga. No desviemos el objetivo principal. Ahora, que puede haber un objetivo secundario que terminará con algún tipo de acción, sí, pero el objetivo principal es cercar al Estado criminal venezolano, y ya no con política ni con diplomacia. Sigo adelante. Estados Unidos ha dicho, no debemos permitir que narcoterroristas exploten la pandemia para amenazar a la sociedad de Estados Unidos, y además han dicho que este es un colosal despliegue en el Caribe y en el Pacífico. Están determinados a parar al Estado criminal venezolano con el narcotráfico. Nos dice Marlo, yo te digo, ya llevo más de 20 años esperando ver la luz al final del túnel, así estamos todos, Marlo, viendo todo lo que sucede. Queda muy poco tiempo para volver a ver la libertad en Venezuela. Ojalá y sea así, y ojalá que los venezolanos aprendamos. Nos dice, Maureen dice, si dejar que estos piratas anden por el Caribe traficando, no sale nada, oro, droga, dice Leonel. Claro que ese es el objetivo. De esa manera ya las cosas van a cambiar. Wilmer nos dice, hola Vladimir, yo pertenecía a la promoción general
general de brigada José Leandro Palacios, mi promoción es mayor y hay muchos que están con el narco régimen. A ellos se les debe descuidar, dice lamentablemente. Gabriel dice, Vladimir, ¿qué pasará cuando el régimen se quede sin dinero? Estados Unidos podría aprovechar la cuarentena venezolana para intervenir militarmente. Yo creo que no. Yo creo que el objetivo de que se quede sin dinero es que van a quedar sin capacidad para poder levantarse. Imagínense ustedes que a los militares no les paguen por un mes, ni siquiera por un mes, que no les paguen una quincena. Uno dice, pero qué cosa tan doméstica lo que tú estás diciendo. Créame, quítenle una quincena a los militares. Quítenle una quincena a todos los que tienen algún tipo de beneficio y de control social por parte del Estado criminal. Quítenle. Fíjense lo que les estoy diciendo. No van a tener que entrar. No van a tener que entrar. Si logran esto. ¿Por qué? Porque ¿qué excusa va a poner el Estado criminal? Que ahora no puede por el bloqueo, pero si el bloqueo está desde el año pasado. Va a cumplir un año el bloqueo. Las sanciones tienen mucho más de un año. El coronavirus, por Dios. La respuesta natural es, se quedan sin dinero, se quedan sin apoyo, sin respaldo. Imagínense que dejen de pagar a todos los poderes públicos del Estado. Créanme. A menos que los bolichicos y aquellos que se robaron 800 mil millones de dólares decían invertir y entregarle dinero a Maduro para que se mantenga, va a caer. Y les cuento algo. Aquel que ya se robó, los millones que se robó, no va a meter ni 100.000 para mantener el Estado criminal. Ellos cerraron el almacén, se robaron todo lo que se tenían que robar, está listo, que resuelvan lo que tienen que resolver. Por eso aquí tantos tirándose la hora de arrepentidos, acá en Estados Unidos, en Italia, en España, en Suiza, en Alemania, etc. En Panamá y para ustedes contar. Procurando cuidar lo que tienen. María Angélica dice, una de las cosas que me da miedo de todo esto es que el régimen va a tomar represalias contra muchos. Ya no tiene, se me fue María Angélica, ya no tiene más nada que perder. Eso es correcto. Y es que, fíjense, pero es que tenía que pasar, o sea, no hay otra opción. Del entorno cercano a Guaidó, hay 10 personas que están tras las rejas, incluyendo a su tío, un hermano de su madre. Esta semana, el FAES, el DIGESIM, el SEBIN, etc., se han dado banquete atacando a Raimundo y a todo el mundo. Pero eso es parte de la desesperación. Ese es el preludio de lo que debería ser la caída. No estoy diciendo que va a ser ya, insisto. Manejemos el tema de expectativas con mucha responsabilidad. Pero esta es una respuesta a la desesperación que tiene. No hay otra respuesta posible. Es más, otra respuesta a la desesperación. ¿Por qué Guaidó no lo detienen, no se lo llevan preso y agarran a todo el mundo, a todos los que están alrededor de Guaidó, incluyendo sus familiares? No es porque Guaidó está asociado. Obviamente no. Guaidó ha sido determinante para el apoyo internacional. Yo sigo diciéndolo. Ha sido determinante. La fuerza que tiene la coalición de Venezuela se concentra fundamentalmente en el exterior y ha comenzado a rendir sus frutos. Para aquellos que digan, bueno, es que no lo meten preso porque está asociado con el Estado criminal. No, de ninguna manera. Si no, ni su tío, ni Marrero, ni sus principales colaboradores estuviesen pasando las peores horas de su vida. No lo tocan porque saben cuáles son las consecuencias de no tocarlo. Y por supuesto tratan de destruir el entorno. Es un poco lo que yo les digo. Nuestro objetivo, y es el objetivo del plan de transición propuesto por Estados Unidos, es socavar todo el entorno del Estado criminal. Dejarlos solos. Lo que ha hecho el Estado criminal con la oposición. Ha procurado dejarla sola. Con rumores, metiéndolos presos, asesinándolos, mandándolos al exilio, lo que sea. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay que socavar las bases que tiene el Estado criminal. No es ir directo a Maduro. Es como nosotros hacemos para que todo lo que lo rodea caiga.
Si tú tumbas eso, el tipo queda desnudo. Y digo el tipo no refiriéndome a Maduro, refiriéndome al Estado criminal. Maduro no es la ficha más importante del Estado criminal. Diosdado Cabello es una de las fichas más importantes, pero tampoco el Estado criminal es tan grande y es tan robusto que un cambiando a Maduro y un cambiando a Cabello puede seguir. Por lo tanto, hay que destruir todo lo que hay alrededor, dejarlos solos, y al quedarse solos no tienen fuerza de acción. Insisto, hacer lo mismo que ellos han venido haciendo con nosotros durante tantísimos años. Nos dice Arcia Nelson, Estados Unidos está dando todos los pasos que queremos hacia la libertad de nuestro país. Hay que agradecerle al gobierno de Estados Unidos lo que está haciendo, sin duda alguna. Solo desde Madrid, Juan Carlos dice, Guaidó debes estar en resguardo más que nunca. Ninosca dice, ¿y qué sabes del tema de la gasolina, Vladimir? Nada, lo que ustedes también conocen. Venezuela se quedó sin combustible y se quedó sin crudo y por supuesto no tiene posibilidad de seguir importando gasolina como lo hacía antes, así que va a seguir empeorando la escasez de combustible en el país, así que lo siento muchísimo. Elsa dice, el plan de Estados Unidos le daña el camino más de un traficante que trabaja con Maduro, eso es correcto. ¿Qué pasa si Maduro decide abandonar la presidencia? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, lo primero habría que ver bajo qué concepto abandona la presidencia. Si la abandona bajo el acuerdo número 1, el punto número 1 y 2 del acuerdo del plan de transición de Estados Unidos, que sería básicamente una rendición, bajo ese principio se le darían algunos beneficios a Maduro con la condición de que se reconozca al Consejo de Estado, que sería el que gobernara por un tiempo determinado hasta que se nombren elecciones. Bien largo toda la explicación, luego se las puedo dar si nos da tiempo. Acá en España esperamos que todo mejore. Henry dice, ¿pueden parar el flujo narcotráfico? ¿Pero por cuánto tiempo? Esa es una gran pregunta. Mi querido Negar Granado, que le quede mal la semana pasada, quiero tenerlo acá de nuevo, un gran abogado venezolano y buen amigo, dice, esta operación antidroga es intimidatoria y ejecutiva contra el régimen. ¿Usted sabe algo de unas embarcaciones que llegaron a Anzoátegui? No tengo la información. No me extrañaría, como de costumbre. Bueno, sigo adelante. Tengo muchísimos comentarios. Gracias a todos por apoyarnos. Ustedes que están en el Facebook Live, les quiero pedir que me apoyen también compartiendo el programa al día de hoy. Nos cuesta muchísimo salir por Facebook, pero aquí estamos con ustedes, más de 100 personas conectadas el día de hoy con nosotros y agradecidos, honrados de poder contar con ustedes. Mi querido Mario, desde Buenos Aires, Argentina, gran amigo y colega periodista, dice, la situación económica en Argentina, lamentable, los despidos son grandes, acá en Estados Unidos también. Créeme que yo he vivido eso en primera persona. Arsenia Prieto dice, ¿sabes por qué no le hacen nada? Porque aunque ellos digan que no, le tienen miedo a los americanos, eso es correcto. Ronald Marcano dice, saludos, oye, ¿qué pasará con las empresas básicas de Guayana? El hierro de los chinos, es de los chinos hace mucho tiempo, Ferrominera Sidor quebrada, tantas filas desoladas de acciones, ¿qué acciones vienen? ¿Quién lidera? Yo creo que va a venir un proceso agresivo de privatización en Venezuela. Luego de que caiga esta desgracia, no hay otra opción. La manera de poder rescatar al país es a través de la privatización, así como lo están escuchando. Y no le tengan miedo a la privatización, todo lo contrario. Lo que para aquel que nunca ha salido de Venezuela o que de pronto no ha revisado mucho lo que pasa en otros países, el concepto que le han vendido de capitalismo y de socialismo no tiene nada que ver, ni uno ni el otro, créanme, ni uno ni otro. Cuando logremos reencontrarnos, seguramente va a haber más de uno que se siente con usted a decirle, bueno, miren lo que yo viví en Alemania, en Suiza, en Japón, en Finlandia, en donde sea. Y van a darse cuenta de muchas cosas que lamentándolo mucho se metieron en la psiquis del venezolano como taras mentales, asumiendo que el que es dueño de una empresa privada es malo, que el que privatiza es porque es un neoliberal, y pare usted de contar. Así que sin duda alguna hay que seguir adelante. Por ahí me preguntan sobre Mario Silva. Iliana, te cuento algo. Ese señor tengo no menos de 4 o 5 meses que ni siquiera sé si está vivo o si no, si existe o si no. He decidido por mi salud mental no meterle mucho tiempo a lo que dice el chavismo, porque sencillamente es estéril, es disfuncional y es aberrante. Bueno, sigo adelante para no dejarlo
para no dejar esto por fuera. La respuesta de Maduro, hablando de chavismo, pues Maduro ha hablado, ya ustedes lo conocen, de la supuesta furia bolivariana. Nos saluda Doris desde Medellín, cumpliendo la cuarentena. Mario dice, haciendo un análisis muy fino, Donald Trump está ofreciendo millones de dólares por Maduro y es debido a que las encuestas no le dan tan bien, más populismo de Trump, así obtiene 1.5 millones de votos de venezolanos radicados en Estados Unidos. Bueno, Mario, los venezolanos radicados en Estados Unidos ni el 10% aún puede votar, así que no estoy tan seguro de que esté totalmente ajustado a la realidad. Creo que de hecho el tema de Venezuela es importante, pero no es el tema fundamental para el presidente Donald Trump, para las elecciones acá. Hoy día lo que más está en la mira tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con la guerra económica entre Estados Unidos y China, con la reactivación económica acá en el país. Casi todo gira en torno a la economía, no tanto a otros elementos como el de Venezuela, como el de Corea del Norte, como el de algunos países como Siria. Esos son elementos importantes, pero no son determinantes para la elección en los Estados Unidos. A ver, sigo adelante. Por ahí nos dice que se conectó el Pollo Carvajal. ¡Qué maravilla! Ahora lo podemos entrevistar, a ver si le sacamos alguna información de utilidad, porque no quiere cantar, pero sin ir preso, sin pagar ninguna consecuencia y guardando el dinero que tiene mal habido. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ustedes saben que aquel que se entrega, que lava dinero y que se entrega, que viene acá y toca la puerta y le dice al gobierno de Estados Unidos, señores, yo fui corrupto, yo tengo este dinero mal habido, pues paga una pena reducida y le dejan el 50% de la pena. Hay más de uno que se está cogiendo esta medida y ustedes saben cuáles son las consecuencias. Nos dice Nelly que se escucha muy mal en el caso del Instagram, del Facebook Live. Déjenme saber si a ustedes sí les está llegando de manera correcta o no. Gaby nos dice, pero Nicolás Maduro dijo que él viajó al futuro. Eso solo muestra cuán desequilibrado está. Todo este movimiento lo tiene en jaque, totalmente de acuerdo. Qué rabia con el internet, nos dice Auriesca, te pido disculpas, no sé si soy yo. Igor Aparicio dice, Vladimir, llegué tarde, ¿qué pasa ahora que Guaidó no se presentó en la fiscalía? ¿Lo van a querer meter preso? No lo van a tocar, al menos en este momento no lo van a hacer. Fusión 8001 dice, yo vivo en Portugal, esto es un presidente socialista, pero aquí sí funciona. Por eso es que digo que el concepto es cerrado, o sea, tenemos tantas cosas que aprender que bueno, no se imaginan. Por ahí dice el Apolo no se ubica. Jennifer dice lo importante es salir del narcogobierno. ¿Qué sabes de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que están en un búnker? No creo que estén en este momento en un búnker. Sigo adelante. Les decía, la respuesta de Maduro, furia bolivariana, supuestamente está lista y preparada, que debe llegar hasta el último rincón, dice, amenazando a Estados Unidos, a ver hasta dónde pueden llegar. A mí me encantaría que llegaran hasta la cárcel de Guantánamo, por ejemplo, que se vayan todo lo de la furia bolivariana, que agarren 10 aviones de Cubana Aviación o de Conviasa, que al fin y al cabo son del mismo dueño, de Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista Cubano, y se vayan allá y monten y vayan y ataquen a los marines en Guantánamo, a ver qué van a hacer. Me encantaría, yo creo que hay espacio, bastante espacio para el Estado criminal en Guantánamo. Ojalá y este sea el último rincón al que se refiere. Han iniciado campaña de grafitis con amenaza a las viviendas de diputados y dirigentes políticos del país. Esto inició el 29 de marzo. Carla Angola, ustedes saben lo que le pasó. Continúan atacando y en paralelo el Estado criminal tratando de enfriar las aguas como han tratado de hacerlo siempre, y la oposición siempre pescando, siempre cayendo en el mismo error. Ojalá y esta vez no lo hagan. Han propuesto al Estado criminal un acuerdo humanitario a todos los sectores del país, a sectores económicos, políticos, universitarios, eclesiásticos, lo que sea. Espero yo que no exista de nuevo una posibilidad de sentarnos a hablar con un Estado criminal que ahora sí se las está viendo feas. No cometamos nuevamente ese error. Yo creo que si se comete ese error, va a ser imperdonable ya para los venezolanos. No podemos, no hay nada que negociar. Lo único que hay que negociar, ya lo sabemos. ¿Cuándo sales? ¿Cómo sales? ¿A dónde te vas? ¿Y qué dejas atrás? Eso es todo. No puede haber otra opción. Sigo adelante. Persecución de Maduro al entorno de Guaidó. 10 personas cercanas a Guaidó que se encuentran
detenidas. Ustedes ya conocen ese elemento, ya lo hemos hablado acá infinidad de veces. Ahora, me pidieron, y lo voy a comentar rápidamente, en 5 minutos voy a hacer todo el esfuerzo para hacerlo, que les recordara los elementos destacados en la propuesta de la transición democrática a Venezuela. Rápidamente, consta de 13 pasos y 2 garantías. Y cuando digo propuesta, es un ultimátum. Vamos a darle el nombre correcto a esto. Es un ultimátum. ¿Qué ha dicho Estados Unidos? El Departamento de Estado en manos o en boca de Mike Pompeo, secretario de Estado, ha dicho, es el marco de la transición democrática para Venezuela. La clave, Maduro y Guaidó deben hacerse un lado. El gobierno de transición debe establecer una elección de entre 6 y 12 meses. De cumplirse todas las condiciones, se levantan todas las sanciones. Y además recordó que las sanciones activadas, las que se mantienen ahora, no impiden el evento de la ayuda o el envío de la ayuda humanitaria. 13 puntos. Punto número 1. Todos de vuelta a la Asamblea Nacional, los diputados. 2. El Tribunal Supremo de Justicia levanta la orden de rebeldía y por lo tanto todos los poderes de la Asamblea Nacional vuelven a casa. 3. Se restablece la inmunidad. 4. Se disuelve la Asamblea Nacional Constituyente. Y 5. Estados Unidos, ante la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, levanta las sanciones a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Número 2. Los presos políticos son liberados. Número 3. Las fuerzas de seguridad extranjeras se van de inmediato a menos que esté autorizado por las 3/4 partes de la Asamblea Nacional. Número 4. La Asamblea Nacional elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Tras este cambio, Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia. Número 5. La Asamblea Nacional aprueba la ley del Consejo de Estado, la cual se convierte en el Poder Ejecutivo, que a su vez designa o es designado por los partidos que tienen 25%. Eso significa que se cogen 4 miembros, un 5.º miembro debe ser secretario general y presidente interino. El punto número 6, todos los poderes asignados al presidente serán conferidos al Consejo de Estado. El sistema presidencialista queda a un lado para darse un sistema parlamentario de gobierno. Estados Unidos y la Unión Europea levantan sanciones a los usurpadores siempre y cuando reconozcan al Consejo Ejecutivo, el Consejo de Estado, y no ocupen ningún cargo en el poder venezolano. Número 7, una vez que se establezca el Consejo de Estado y salgan las fuerzas de seguridad extranjeras, Estados Unidos suspende las sanciones al gobierno, a PDVSA y al sector petrolero. Número 8, Estados Unidos levanta las sanciones siempre y cuando se nombre a un nuevo gabinete en Venezuela. Número 9, la comunidad internacional ofrece apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, de desarrollo, de seguridad, económico. Número 10, la Comisión de la Verdad y Reconciliación es nombrada por el secretario general de las Naciones Unidas, previa aceptación del Consejo de Estado, y ante ese nombramiento Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran los documentos por ante la Corte Penal Internacional. Número 11, el Consejo de Estado establece fecha para las elecciones. Número 12, se celebran las elecciones y se garantiza la transparencia. A partir de allí, Estados Unidos levanta las sanciones restantes. Y número 13, la Asamblea Nacional finalmente se dedica y retorna a crear soluciones a largo plazo. En concreto, muy rápidamente, porque ya nos toca salir del aire, muy rápidamente lo que ha significado este plan, que no es otra cosa que el ultimátum para salir de Maduro en el poder. Mi resumen de lo que ha ocurrido esta semana. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha dejado atrás la política y la diplomacia. La negociación, el diálogo, la mesa, todo eso quedó atrás. Caducó, no hay manera de regresar. Se le puso precio a la cabeza a Maduro y a los principales criminales del cartel de los soles y del Estado criminal venezolano. Se le dio un ultimátum no solamente a Maduro, sino a todos aquellos que forman parte de los poderes públicos secuestrados por el Estado criminal. Usted deja la Asamblea Nacional Constituyente, le quitamos las sanciones. Usted sale de tal ministerio, se le quita las sanciones. En concreto, no lo hace, va a pagar las consecuencias. Entonces, paso número 2, ultimátum. Paso número 3, la amenaza creíble. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están tanto en el Pacífico como en el Caribe, que es donde nos interesa que estén primordialmente, trancando el flujo irregular de dinero
y de narcotráfico y de contrabando de oro, entre otras cosas, liderado por el Estado criminal venezolano. Así las cosas, las próximas horas seguirán siendo determinantes. A ustedes los que están en Venezuela, a cuidarse mucho, a los que estamos en cualquier parte del mundo, muy atentos a lo que está pasando con el coronavirus. No dejemos atrás las medidas de seguridad y por supuesto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima. Un abrazo para todos.